Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa y quiero comenzar pidiéndoles un favor. Es que no dejen el tintero luego ninguna pregunta al respecto porque, bueno, todos los aspectos económicos siempre son sumamente engorrosos y a veces explicarlos, como yo suelo decir, traducirlos al castellano es difícil, pero en esta ocasión vamos a intentar ser lo más, primero, pedagógico posible y segundo, lo más gráfico posible. Hoy les hemos convocado para hablar nuevamente del informe del Fondo Canario de Financiación. Como pueden ver en este gráfico, una vez más aparece la evolución en cuanto a la presión fiscal se refiere. ¿Qué es la presión fiscal? La presión fiscal es el tipo impositivo de los distintos gravámenes que tiene una administración. En este caso hablamos del Ayuntamiento de Los Ralejos. Y vemos una gráfica en donde en un primer momento, en una primera línea, tenemos la media global, es decir, la media de los 88 ayuntamientos de Canarias. Luego nos encontramos con una línea roja que es la media al 70%, que es lo que nos exige el Fondo Canario de Financiación. Es decir, el Fondo Canario de Financiación dice que la presión fiscal de los ayuntamientos debe de estar por encima de la media del 70%. La línea azul es la presión fiscal del Ayuntamiento de Los Ralejos. Como pueden ver, en el año 2014 estamos por debajo, en el año 2015 estamos por debajo, en el año 2016 estamos un poquito por debajo, y en el año 2017 ya estamos por encima. Sin embargo, en el año 2018, que es el informe que se analiza en este momento, estamos una vez más por debajo de la media. ¿Esto qué significa? Esto significa, en la siguiente gráfica, que el Fondo Canario de Financiación nos dice que toda aquella administración local que incumpla al menos uno de los ratios que están dentro del propio fondo, será penalizado con un 10% del mismo. Es decir, dejarás de ingresar el 10% de esa cuantía que te corresponde como administración local, como ayuntamiento del Fondo Canario de Financiación. Por lo tanto, nosotros en una siguiente gráfica vemos la conclusión y dice que el Ayuntamiento de Los Ralejos no cumple el condicionante de esfuerzo fiscal con un 71,9%. Apenas por debajo de la media que les decía anteriormente. Por lo tanto, penalizado el Ayuntamiento de Los Ralejos una vez más con el 10% de dicho fondo. En esa situación yo he querido mostrarles este cuadro comparativo para que lo entendamos con una mayor facilidad. ICO de los vinos. ICO de los vinos en su gravamen de IBI urbana, en la contribución, como todos definimos, tiene un 0,54% de tipo de gravamen. La Orotava, un 0,548%. El Puerto de la Cruz, un 0,6%. Tacoronte, un 0,6%. Hemos puesto aquellos ayuntamientos más o menos de la envergadura, del tamaño del Ayuntamiento de Los Ralejos para poder compararnos. Con lo cual, la media de estos ayuntamientos es un 0,572. Y el Ayuntamiento de Los Ralejos está en el 0,420. Es decir, por debajo de la media. Es más barato la contribución en Los Ralejos que los ayuntamientos que acabamos de reflejar. Nos podemos ir, por ejemplo, luego también al coeficiente del impuesto de actividades económicas. Como pueden ver, ICO y Los Ralejos está igual, sin embargo la media es del 1,330 y nosotros estamos por debajo. De igual forma sucede con la plusvalía, un 25%, un 27%, un 29%, un 28%. Una media del 27,25%, el Ayuntamiento de Los Ralejos está en un 24%. Y para no volverles loco con toda la gráfica, ya que la están viendo ahí, el impuesto de vehículos, por ejemplo, 1,62% en ICOT, 1,60 la Orotava, 1,30 el Puerto de la Cruz, 1,42 Tacoronte, una media de 1,49. El Ayuntamiento de Los Ralejos en un 1,32%. ¿Por qué están señalados esos dos en rojo? Porque, bueno, Intervención ha considerado que son los lugares en los cuales hay una mayor desviación con respecto al resto de ayuntamientos en valores absolutos, en euros, digámoslo de esa manera.
Lo que quiero mostrarles hoy con suma preocupación, con mucho enfado y con una situación en la que nos ha obligado a reconsiderar esto. Es decir, este es un boceto, un proyecto de presupuesto que tenemos, que aún no está aprobado, que no conocen ni siquiera los propios concejales del grupo de gobierno, en donde hay una desviación a día de hoy de 1.231.000 euros aproximadamente. Es decir, tenemos unos ingresos inferiores a los gastos previstos de 1.231.000 euros. Ahora nos correspondería, tanto al concejal del área de Hacienda como a mí, pues empezar a recortar, a analizar qué es lo que debemos de hacer. Pero ya esto no sirve, ya esto lo cogemos y lo botamos a la basura, porque resulta que ahora, en este ejercicio, tenemos que además de este 1 millón y pico de euros que les acabo de indicar, tenemos que coger y sumarle casi 200.000 euros menos de ingresos. ¿O es lo mismo? Buscar 200.000 euros más dentro de los gastos, porque resulta de que como le cobramos poco a los ciudadanos, nos tienen que penalizar. Y ya el Ayuntamiento de Los Realejos lleva en penalización 663.000 euros entre el año 2014, el año 2015, el año 2016 y el año 2018. Y esto no tiene fin. Esto nos ha obligado, porque el informe es de hace un par de días, hoy es lunes, creo que fue del jueves pasado, a parar la maquinaria, a parar todo el trabajo que estábamos llevando a cabo con respecto a los presupuestos y a replantearnos cómo formular los presupuestos del año 2020. Aquí nadie parece que se ha preocupado ni ocupado en que esto es injusto, es innecesario, es imprudente y además es un riesgo. No es posible que porque un ayuntamiento tenga los impuestos bajos se le penalice. Y eso es lo que le viene sucediendo al Ayuntamiento de Los Realejos por cuarta vez casi consecutiva. Y muchos se estarán planteando, bueno, ¿y por qué no tomaron medidas antes? Porque esto se iba acercando a la media y en el año 2017 ya incluso estuvimos por encima y dijimos, bueno, parece ser que todo esto se va a corregir y ahora podemos seguir en la senda de no tener que subir impuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? No lo sé. No lo sé. Estamos trabajando en ver cuáles son las iniciativas, cuáles son las propuestas, qué es lo que vamos a hacer técnicamente. En estos días ya hemos estado reunidos con intervención, con tesorería, etcétera, para ver cuáles son las propuestas que podemos plantear. Ahora, lo que sí me puedo comprometer es que en el Parlamento de Canarias voy a llevar una iniciativa que corrija esta medida injusta. Porque esto es una medida injusta. Es decir, el Ayuntamiento de Los Realejos ha crecido presupuestariamente en los últimos años. No tengo la gráfica, me hubiese gustado, pero me despisté. De tener la gráfica de cuál es el crecimiento que ha tenido el Ayuntamiento de Los Realejos en ingresos. Entonces, hemos crecido en ingresos, hemos prestado más servicios a los ciudadanos, hemos atendido las necesidades de nuestros vecinos, pero resulta que usted cobra poco. Resulta que como usted cobra poco, 200.000 euros. Mire, 200.000 euros para un ayuntamiento como nosotros es equilibrar o no los presupuestos. 200.000 euros para un ayuntamiento como nosotros es atender o no, y no voy a ser demagogo porque no voy a hacer demagogia en estos momentos, es atender o no determinados servicios. Podemos hablar de servicios sociales, que es lo que parece que a todo el mundo le gusta hablar, o hablar de inversión. Podemos hablar de más o menos deporte, podemos hablar de más o menos turismo, podemos hablar de más o menos economía. Es decir, 200.000 euros para un ayuntamiento de este tamaño es sumamente importante. Por lo tanto, nosotros no solo no hemos ingresado o hemos restado a los ingresos estas cuantías, sino además lo que supone después. 663.000 euros es mucho dinero. 663.000 euros no solo en dejarlo de ingresar, sino lo que significa de inyección económica para nuestro municipio es mucho dinero. Esto se tendría que multiplicar por una cifra X, porque eso repercute luego en el beneficio de nuestros ciudadanos, en la inversión, en el desarrollo económico, en la actividad comercial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo hoy quería mostrar esto a mis vecinos para decirles que para mí es una medida absolutamente injusta, innecesaria y más en el año que corre,
con esa posible recesión económica, es un riesgo. Tener que plantearnos qué hacer de cara al futuro. Podemos seguir asumiendo la pérdida, ese grifo abierto, que como pueden ustedes ver, va creciendo, porque hemos pasado de 151.000 euros a 192.000 euros. ¿Qué sucederá en años futuros si seguimos manteniendo la presión fiscal baja? Y otros se estarán preguntando, bueno, pero ¿y por qué sucede en aquellas gráficas que vimos que otros ayuntamientos tienen una presión fiscal por encima y ustedes la han mantenido tan baja? Yo lo voy a explicar de la manera que espero se entienda. Durante los últimos años, muchos ayuntamientos, aquellos que incumplieron la estabilidad presupuestaria, tras la entrada en vigor de la ley, perdón la redundancia, de estabilidad presupuestaria y racionalización de la administración, obligaron a muchos a un plan de ajuste. Al obligarlos al plan de ajuste, para pagar las deudas que tenían, ¿qué hicieron? Subieron los impuestos. Pues aquellos que no subimos los impuestos, porque no teníamos deuda, porque hicimos bien las cosas, porque no tuvimos que ser penalizados por el gobierno de España ante la imposibilidad de invertir y sí, pagar a los bancos lo que se les debía, ahora resulta que nos encontramos por debajo de la media, lógico. Quienes en su momento se vieron obligados, insisto también por órdenes terceras, a subir los impuestos, y quienes hicimos bien las cosas nos mantuvimos a un nivel bajo, lógicamente hoy incumplimos la presión fiscal. Y al incumplir la presión fiscal, estamos siendo penalizados. Yo creo que es una medida injusta por eso, porque aquí quien ha obedecido, quien ha hecho bien las cosas, quien ha mantenido la situación económica, quien no ha infringido la ley de estabilidad, quienes han pagado la deuda, ahora se ven en una situación de déficit total, se ven en una situación desprotegida. De ahí el hecho de que yo me haya planteado llevar al Parlamento una iniciativa en la que se corrija una situación injusta. Y yo entiendo perfectamente que quizás no se quiera abrir el melón de la revisión del Fondo Canario de Financiación. Y yo estoy en predisposición de decir que no abramos el melón, que nos vayamos solo a este apartado injusto, a esta ratio injusta, que ahora lo único que hace es penalizar a aquellos ayuntamientos que tenemos una presión fiscal baja, que no sé cuántos son, pero seguro que habrá alguno más en Canarias, y que ese dinero, esos 192.000 euros, que antes se repartían entre quienes sí cumplían, ahora se quedan en un fondo global del Gobierno de Canarias. Es decir, que el Gobierno de Canarias antes de estos 663.000 euros los repartía entre los ayuntamientos que cumplían y ahora lo queda como recursos propios. Por lo tanto, si bien no queremos entrar en esa situación de volver a repartir a quienes sí cumplen, yo creo que lo justo es que aquellos ayuntamientos que hemos hecho bien la tarea, que crecemos en ingresos, evitemos meter la mano en el bolsillo de nuestros ciudadanos. A mí la teoría me ha dicho que bajando los impuestos se produce una mejor economía, pero la práctica también, porque si no, nosotros no hubiésemos ido creciendo desde el año 2011 hasta hoy en los ingresos municipales. El Ayuntamiento de Los Realejos, por primera vez en su historia, en el año 2019, pasó o superó los 30 millones de euros. Y nos hemos mantenido en una presión fiscal constante. No ha sido necesario subir el tipo impositivo. Por lo tanto, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora una de las opciones existentes, que no sé si será la que llevemos a cabo, sea corregir la presión fiscal? Yo creo que para esto no hay que ser ni matemático, ni economista, ni técnico en nada, para entenderlo. El Ayuntamiento de Los Realejos, yo no sé otros, pero el Ayuntamiento de Los Realejos no necesita obtener más recursos a través de una subida de impuestos, porque a día de hoy, a pesar de existir un desfase, como decía anteriormente, somos capaces de equilibrar los ingresos y los gastos con las necesidades que tiene nuestro pueblo. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que esta medida, si bien no ha tenido a bien el gobierno anterior, el gobierno de Canarias, ni el presente, una corrección, voy a tomar la iniciativa de intentar corregir esta medida injusta, insisto, que se nos plantea a este ayuntamiento, pero a muchos otros. Claro, de aquellos con los que nos hemos comparado seguramente estarán por encima de la presión fiscal y no lo notarán. A lo mejor incumplen otra ratio,
Pero nosotros estamos, creo, y lo voy a decir de memoria, en un 82% en cuanto al cobro. Los derechos reconocidos, es decir, aquello que nosotros estimamos cobrar, somos uno de los ayuntamientos que mayor porcentaje tiene, es decir, que más arriba está. Nosotros estamos por encima del 80% en cuanto a la capacidad de cobro. La morosidad es muy baja, por lo tanto, morosidad baja, mayores ingresos, satisfacción de los servicios demandados por la ciudadanía. ¿Por qué tenemos que subir los impuestos? ¿Por qué tenemos que ser una mayor presión fiscal? Esta es la situación que vengo demandando desde el año 2014, no sé si he predicado en el desierto, probablemente sí, porque nadie nos ha hecho caso. 2015 sucede lo mismo, 2016, aquí se nos dibujaba una sonrisa porque decíamos, bueno, parece ser que no estábamos equivocados, pero el año 2018 hemos incurrido nuevamente en esa situación por debajo de la media del 70% de la presión fiscal. ¿Y qué va a suceder en el año 2019? Porque claro, el año 2019 está en curso. Ya esto es imposible de corregir. Ya no tenemos medidas que llevar a cabo para poder corregir la situación del año 2019. Como mucho, corregiremos la del 2020. ¿O no? ¿O no? Y esa es, digamos, en la encrucijada que nos encontramos en este momento el grupo de gobierno de este ayuntamiento. Y ahora sí, pues les doy la palabra y como dije al principio, yo les pido por favor que no dejen ninguna pregunta en el tintero porque creo que en esto hay que ser sumamente gráfico y pedagógico para que nos entiendan y sepan de qué es lo que estamos hablando. No estoy en la mente ni conozco cuál es la estrategia de cada una de las formaciones políticas, pero yo me imagino que no quieren entrar en un debate profundo del Fondo Canario de Financiación y lo entiendo. Entiendo que no se quiera entrar en un debate muy adentro de lo que es el Fondo Canario y empezar a modificar asuntos de mayor envergadura. Bueno, a lo hecho pecho, como dice el refrán, y quizás ni eso deberíamos de plantearnos. Yo creo que hay que levantar la cabeza, mirar al futuro y decir cuáles son las medidas que deberíamos de plantearnos para aquellos que hemos hecho bien la tarea. No quiero ningún premio. De verdad, no estamos solicitando ningún premio por haber hecho bien las cosas, económicamente hablando. Digo que lo único que quiero es que nos dejen hacer las cosas. Lo único que quiero es que nos dejen plantear nuestra política fiscal como entendemos se debe de plantear. Nosotros somos un pueblo meramente productivo de mano de obra. Nosotros somos un municipio en donde la actividad industrial es escasa, donde la actividad comercial es escasa y donde dependemos en demasía del desarrollo económico de otros municipios. Es verdad que le hemos dado un empuje, es verdad que hay mayor actividad comercial, es verdad que hay un mayor empuje hacia el turismo, es verdad que hay una mayor actividad global dentro del municipio, pero aún así hay que conocer cuáles son nuestras debilidades. Y a mí en estos momentos meter la mano en el bolsillo de nuestros ciudadanos me parece injusto, innecesario y es un riesgo que no deberíamos de correr. Lógicamente, esa es la tesitura en la que nos encontramos en este momento, en ver de qué manera podemos equilibrar esta situación, porque luego todos los ayuntamientos estamos en una situación de gastos fijos, inamovibles. Por ejemplo, el personal de un ayuntamiento como este, una subida impositiva, no es eso, una subida porcentual en torno al 2%, significa casi que todo el crecimiento que podamos haber previsto entre el año 2019 y el 2020 se vaya al capítulo 1, al capítulo de personal, a pagar nóminas. Eso sin añadir a ello la posible creación de nuevas plazas de trabajo, nuevos puestos de trabajo dentro del ayuntamiento. Hemos escuchado durante todo este tiempo la necesidad que se tiene en policía, en urbanismo, en técnicos de administración general. Es decir, año tras año, la RPT, como se llama, la relación de puestos de trabajo crece. Pero si a eso le añadimos la subida del Producto Interior Bruto, que viene marcada a nivel estatal, es decir, que ya el dinero que vamos a destinar a gastos fijos es importante. A esto sumemos el contrato de limpieza de edificios públicos, que sube en torno a 170.000 euros o 190.000 euros. Le sumamos también el contrato de servicio a domicilio, que ha subido con respecto al año pasado unos 175.000 euros. Es decir, que solo en gastos fijos nos hemos comido, permítanme la expresión, todo el crecimiento que hemos estimado entre 2019
y el 2020. Si tuviéramos un programa diríamos que esa es la pregunta del millón, ¿no? Aún subiendo los impuestos, nadie garantiza que se cumpla la norma, en este caso la estabilidad presupuestaria. Perdón, la presión fiscal, porque se calcula a año cerrado. Por lo tanto, hoy estamos analizando el cierre del ejercicio 2018 y nos encontramos a finales del 2019. El próximo año estaremos, si Dios quiere, analizando el 2019, que ya no hay medida correctora, y estaríamos hablando de caso de, en 2021 se analizaría lo del 2020 sin saber si las medidas adoptadas serían correctoras o no para estar por encima y no seríamos nuevamente penalizados. Hombre, lo único que te lo garantiza es darle a esto, permítanme la expresión, un subidón. Y entonces coger todo, venga, subimos todo, como se hicieron los planes de ajuste. Es que los planes de ajuste que hicieron los ayuntamientos fue así. Una tabla de Excel en la que decía, tengo X ingresos, X gastos y una deuda. Tengo que cubrir la deuda, subamos impuestos. Entonces subimos impuestos. Yo no voy a poner ningún ejemplo porque me parece injusto que lo haga, pero ustedes seguro que lo conocen, suben impuestos y suben impuestos y suben impuestos hasta que cubren la parte de gastos y amortización de deuda. Nosotros en eso no nos vemos, pero ahí Raúl creo que ha dado en la clave que me había despistado, y es que aún tomando medidas correctoras no hay nada que nos garantice que en el próximo año se pueda cumplir. Yo creo que eso puede ser. Yo me inclino más a que al no subir los impuestos produce que la gente, bueno, al final es lo mismo, es verdad, porque si tú no subes los impuestos la gente puede tener más recursos y al tener más recursos afronta con mayor facilidad, entre comillas lo de facilidad, el pago de los impuestos. Si tú lo subes y se mantiene el ingreso, es verdad que le va a pasar como nosotros. Dirán, oye, pero es que al final el gobierno de Canarias penaliza al ayuntamiento y el ayuntamiento penaliza al ciudadano y quien paga es el último, es decir, como el IJIC, ¿no? Es decir, al final ¿quién lo paga? Lo paga el consumidor, ¿no? Pues esto es prácticamente lo mismo y puede ser uno de los riesgos también existentes, ¿no? De nada vale tener muchos recursos posibles de cobro si luego no se llevan a cabo. Seguramente, digo seguramente, otros ayuntamientos hicieron correcciones de sus tipos de gravámenes con bajadas impositivas, entonces eso beneficia a aquello que nos hemos mantenido. Puede venir sumado también a que este, creo, era el último año de... no, ese no era el último año, era el penúltimo año de la corrección de los valores catastrales que hicieron que se hizo una revisión hace ahora creo 12 años aproximadamente, y esa revisión catastral pues iba increciendo en medida de que íbamos llegando al último año, y esas dos medidas seguro que fueron las que hicieron que cumpliéramos. Los otros ayuntamientos bajan la presión fiscal, tú te mantienes un poquito por arriba y eso hace que estés más holgado. Bueno, pues nada, agradecerles nuevamente su presencia, espero haber sido todo lo pedagógico posible y que esto se entienda y teniendo muy claro cuál es la visión que tenemos desde este grupo de gobierno. Si hubiese sido otra, la hubiésemos planteado desde un primer momento, pero creemos de verdad, insisto y resumo y que termino, que es una medida injusta, innecesaria y es un riesgo en el que no deberíamos de incurrir. Muchas gracias.